Quien les habla, la doctora Noelia Alfonso, desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. Un cordial y afectuoso saludo. Aprovecho la ocasión para dar mi sincero agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego y muy especialmente a la doctora María Fernández, directora del Centro de Estudios e Investigación del Área de Ciencia de la Educación, quien me invitó a que hablara de experiencias prácticas en la transcomplejidad, en el marco de estas jornadas tituladas Investigación sobre abordaje metodológico desde la diversidad. Por tal motivo, he titulado esta ponencia Experiencias prácticas de investigación transcompleja, por lo que considero necesario iniciar con una definición de investigación transcompleja y de enfoque investigador transcomplejo, así como igualmente mencionar sus dimensiones, principios y algunos posibles métodos solo a modo enunciativo, dejando claramente señalado que bien pudieran aparecer y aplicarse otros métodos, ya que en palabras de la doctora Villegas, afirmar que la transcomplejidad tiene un único método sería equivalente a herirla de muerte. La investigación transcompleja es definida por Villegas como un nuevo modo de producción de conocimientos complejos que se genera de la interacción del hombre con la realidad de la cual forma parte, que apuesta más a la integración que a la disciplina e intenta integrar la explicación del positivista, la comprensión del fenomenológico y la acción del crítico, buscando soluciones a múltiples situaciones de la vida cotidiana, que supera las disyunciones sujeto-objeto y abre camino a lo interaccional y a lo reticular, enfatizando el momento relacional de articulación y de coproducción conjunta. Ahora bien, para lograr definir el enfoque integrador transcomplejo, se hace necesario conceptualizar previamente cada uno de los términos que lo componen. En tal sentido, asumimos el enfoque como los distintos puntos de vista con los que se puede intentar captar la realidad, es decir, la manera de considerar una situación, una visión amplia del mundo, percibida desde diferentes ópticas mediante múltiples formas. El término integrador, concebido como el proceso de articulación con un propósito de totalidad. Lo trans, entendido como un puente que permite traspasar y superar las fronteras paradigmáticas. Y lo complejo, percibido como la potencialidad de la realidad para generar elementos nuevos y nuevas relaciones entre estos. Con base a esto, Villegas afirma que el enfoque integrador transcomplejo constituye una nueva cosmovisión paradigmática investigacional transcompleja, que propugna la adopción de una posición abierta, flexible, inacabada, integral, sistémica y multivariada, donde lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico se complementan en una relación sinérgica que configura una matriz epistémica multidimensional. Una visión de investigación que mediante la síntesis de principios y conceptos de diferentes disciplinas, aproximaciones teóricas, aportaciones de diferentes paradigmas de investigación, pueden potenciar los avances y tratar de reducir las limitaciones que presenta cada una de ellas por separado.
estableciendo cada vez más relaciones entre las ciencias naturales y sociales, incorporando relaciones con las artes, la literatura, la experiencia, la intuición y la imaginación. Resulta de vital importancia enfatizar que el enfoque integrador transcomplejo responde a los problemas del mundo real de manera colaborativa entre distintos actores, siendo una aproximación orientada a la práctica. De modo que este enfoque no está confinado a un círculo cerrado de expertos científicos o de publicaciones especializadas o de departamentos académicos universitarios, sino que todo aquel que tenga algo que decir, todo aquel que le preocupe un problema para investigar, puede participar y desarrollar un rol activo en darle respuesta a esa realidad. De manera que los elementos distintivos del enfoque integrador transcomplejo son que éste asume aportes de la noción de complejidad y entiende como la forma más adecuada para intentar conocer la realidad la transdisciplinariedad, la vía transdisciplinaria, que se trata de una cosmovisión de investigación en donde hay múltiples miradas y un profundo proceso de reflexividad, todo lo cual implica y requiere necesariamente la conformación de un equipo transdisciplinario. De manera que el enfoque integrador transcomplejo promueve una investigación de vanguardia, porque en lo complementario trasciende las fronteras epistémicas y metodológicas, al encuentro de realidades fenoménicas presentes en diferentes planos en el que el hombre, como ser social, pueda apropiarse del universo, sea desde el punto de vista personal, psicológico, cognitivo, afectivo, social, económico, histórico, militar, político o cualquier otro que amerite ser investigado. Promueve el encuentro de aspectos distintos de la realidad y de diversidad de significaciones de esta, que, lejos de ser excluyente, se nutre para generar una visión más aproximada de los fenómenos estudiados en su conjunto, lo cual requiere de interconexión, interrelación, sinergia en la búsqueda de respuestas a las interrogantes que se plantean los investigadores. Ahora bien, cuando hacemos una búsqueda por internet, nos encontramos con diferentes términos referidos a esta nueva cosmovisión investigativa, por lo cual yo me permití hacer un cuadro a modo de síntesis de cuáles son esos nombres que podemos encontrar, y así tenemos que la denominación de enfoque integrador transcomplejo, que es la que estoy asumiendo en esta disertación, corresponde a Crisálida Villegas y Nancy Chavino en el 2006 en el libro La investigación, un enfoque integrador transcomplejo. Y posteriormente estas mismas autoras en el 2012 lo desarrollan en el libro La transcomplejidad, una nueva visión del conocimiento. Asimismo, las precitadas autoras en el año 2006 en un escrito denominado El paradigma integrador transcomplejo, lo denominan paradigma de investigación transkompleja. Y finalmente, el término transparadigma es asumido por Ángel Fernández en el año 2006 en la obra Epistemología Transkompleja, por Crisálida Villegas en el 2015 en la obra La transcomplejidad, un transparadigma, investigación, una visión transkompleja, y por Milagros Rodríguez en el 2019 en la obra La transcomplejidad como transparadigma en las concepciones del patrimonio cultural de Abya Yala. Frente a este hallazgo de diversidad de términos, decidí preguntarle a la doctora Villegas, respondiéndome que
estos cambios obedecen a una evolución del pensamiento, de pensar la transcomplejidad durante diferentes tiempos, estadios y contextos por cada uno de sus fundadores, de sus autores, de sus promotores. Seguidamente voy a presentar las dimensiones trabajadas por Villegas, a las cuales mi persona añadió dos que se desprenden de los escritos anteriores, como son la axiológica y la antropológica. Así me permito señalar que en cuanto a la dimensión ontológica del enfoque integrador transcomplejo, este lo asume como que la realidad es compleja, multidimensional, multireferencial, relacional, reticular, global, en construcción y construible. En cuanto a la dimensión epistemológica, este enfoque asume la relación sujeto-objeto desde una objetividad dinámica o subjetividad caleidoscópica, basándose en el supuesto de la reflexividad, para la cual la realidad solo se define en su relación con el sujeto. En la dimensión metodológica, entonces, se habla de complementariedad de métodos y técnicas. Desde la teleología se asume que el enfoque integrador transcomplejo busca explicar, comprender, transformar y recrear. Desde la axiología, una ética social. Desde la dimensión antropológica, un hombre complejo. Desde la dimensión teórica, aunque tiene otros fundamentos teóricos, los principales son la complejidad y la transdisciplinariedad. Y desde la dimensión filosófica, una nueva narrativa científica, el neohumanismo, poshumanismo, transfilosofía, posmodernismo, deconstrucción y emergentismo. En cuanto a los principios epistemológicos del enfoque integrador transcomplejo, con los que se pretende cambiar la rígida visión de una realidad centralizada, vertical y excluyente, como vieja práctica de los paradigmas tradicionales, Chavino menciona la complementariedad, la sinergética relacional, la dialógica recursiva, la reflexividad profunda y la integralidad, destacando que estos principios accionan, interaccionan y retroaccionan en pro de los azares fenoménicos del mundo real, donde coexiste el orden y el desorden, la certidumbre e incertidumbre. Por su parte, Villegas señala como principios metodológicos los multimétodos, el trabajo en equipo, la reflexión-acción, el diálogo transdisciplinario y el nuevo lenguaje, destacando que no se ciñen a recetas preconcebidas, sino que da libertad al investigador de emplear los métodos que requiera para abordar la realidad e incluso otorga la oportunidad de crear y recrear su propio método, como lo veremos más adelante. Quiero destacar que recientemente la doctora Crisálida Villegas y la doctora Rosana Silva estrenaron su libro titulado Cómo hacer una investigación transcompleja, en el cual señalan que en el enfoque investigador transcomplejo, el investigador debe asumir una actitud de intercolaboración, en el que los métodos deben ser seleccionados desde la complementariedad, incluyendo los métodos dialécticos, en el que el trabajo investigativo debe realizarse en equipos y en redes, y en el que la metodología debe ser trans. Presentan además en este libro como valor agregado una construcción visual en la que se puede apreciar de manera interarticulada las ciencias duras, blandas y espirituales, reconfigurando una nueva categoría, la transciencia. En esta magnífica obra, las autoras manifiestan
que la realidad de investigación debe ser estudiada desde el presente, desde lo que está ocurriendo, desde las conexiones de diferentes órdenes con el pasado, que han permitido que se instaure la situación que se investiga, así como la posibilidad de autotransformación en el futuro. En correspondencia, Chavino y Villegas en el 2006 o desde el 2006 plantean la necesidad de formular objetivos o propósitos con finalidades explicativas, comprensivas, críticas y transformativas. En cuanto a la fundamentación teórica de un estudio ubicado en este enfoque, las autoras señalan que deben considerarse los aportes de diferentes teorías, de diferentes disciplinas, en búsqueda de una visión transdisciplinaria. Al respecto, Rodríguez plantea que el abordaje ideal desde este enfoque es una visión integrada desde las disciplinas duras, blandas y desde el arte y las ciencias del espíritu. Finalmente, en esta obra, las autoras recomiendan considerar la multitud de matices de cada disciplina, cada uno con sus propios instrumentos de análisis, desde la confluencia de una gama de diversas perspectivas teóricas, metodológicas y técnicas provenientes de las diversas disciplinas, incorporando técnicas de recolección de información grupales, tales como el focus group, el mural virtual colaborativo, entre otras. Con base a lo que he venido señalando, entonces se asume el método como el espacio donde confluyen la praxis reflexiva del sujeto y las construcciones teórico-conceptuales para dar sentido a la realidad, debiendo avanzar con esta por lo que se construye en el hacer. Tal como lo he señalado en otras oportunidades, no existe un método único, no existe una única vía, sino que el itinerario se construye con cada investigador, con cada grupo de investigadores, con cada investigación, con cada aproximación a la realidad. Así, tenemos a continuación diferentes métodos en los cuales señalo los autores y las obras en las cuales se encuentran e insisto y enfatizo que no son los únicos métodos, son solamente un ejemplo de cuáles son las posibilidades o algunas de las posibilidades que existen dentro de este enfoque. Así tenemos que el transmétodo es mencionado por Nancy Chavino en el año 2005 en la obra El método de investigación de una realidad compleja. En el 2013, Antonio Balsa, en su obra Pensar la investigación doctoral desde una perspectiva transcompleja. Este mismo autor en el 2016, en su obra Más allá del método, una mirada al conocimiento desde el pensamiento transcomplejo. Y mi persona, Noelia Alfonso, en el año 2020, en la obra El transmétodo, una experiencia de investigación en la cultura de posgrado, en el libro Transcomplejidad, cosmovisión de complementariedad. Por su parte, los métodos mixtos son abordados por Crisálida en el año 2009 en la obra Praxeología de la investigación transcompleja, por Elsie Bonilla Castro y Penélope Rodríguez en el año 2008 en el libro Más allá del dilema de los métodos, y por Agustín Campo en el 2009 en la obra Métodos mixtos de investigación. En cuanto al método integrador transcomplejo, Jorge Rodríguez en el año 2010 lo señala, lo desarrolla en la obra El método integrador transcomplejo. Y Gualesca Perdomo en el 2020 también aborda el método integrador transcomplejo en el libro Cosmovisión de complementariedad. El método de transangulación es desarrollado por Rosa Belén Pérez
en el 2013 en la obra Lecturas, Voces y Miradas sobre los medios maestros. Y en el 2015 en la obra De la triangulación a la transangulación. Un método denominado proceso metódico para el abordaje de una investigación desde la perspectiva transcompleja, PMIPT, desarrollado por Giancarlo Guzmán en el 2013 en una obra denominada Metódica para el abordaje de una investigación desde una perspectiva transcompleja. Por su parte, el Dr. Sá en el 2017 en la obra Pensamiento filosófico transcomplejo, propone el método de la filosofía escolástica como la base para el desarrollo de tesis doctorales documentales en el marco de la transcomplejidad. Ahora bien, pasando propiamente a la parte práctica, debo señalar que encontré 28 tesis doctorales realizadas bajo este enfoque. No son las únicas que existen, existen muchas más. De hecho, aquí yo no estoy citando la mía, que está dentro del enfoque, y no lo estoy haciendo porque ya la he presentado en otras oportunidades y no quiero ser repetitiva. Pero sí quiero dejar en claro que esta selección que yo hice no abarca la totalidad de los trabajos, es simple y llanamente una muestra para que se evidencie que en diferentes ciudades de Venezuela, en diferentes universidades del país y fuera del país, se está utilizando este enfoque investigativo porque, como ya lo he señalado suficientemente en el día de hoy, ofrece grandes posibilidades. En primer lugar, tenemos la tesis doctoral titulada Investigación en Ciencias de la Salud, una perspectiva transcompleja, la cual fue realizada en el año 2021 en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Maracay. En segundo lugar, tenemos Modelo Teórico Transcomplejo del Sistema Popular de Protección para la Paz frente a la amenaza biológica del coronavirus 19 ante sus graves afectaciones en la seguridad de la nación, realizada en el año 2020 en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Maracay. En tercer lugar, análisis transcomplejo de la automedicación y autoprescripción en personas que acuden a farmacias, del año 2020 en la Universidad de San Marcos, Guatemala. Seguidamente, un trabajo titulado Miradas transcomplejas de la praxis investigativa en ciencias económicas, año 2019, Universidad Bicentenaria de Aragua. Transcomplejidad en la educación primaria, investigación transcompleja, año 2019, ULAC, Caracas. Transcomplejidad como agente integrador de tecnologías de información y comunicación, año 2019, UCLA, Barquisimeto. La transcomplejidad como transparadigma en las concepciones del patrimonio cultural del Abya Yala, Universidad de Oriente, Cumaná, año 2019. Convergencia entre el pensamiento complejo y la transcomplejidad, año 2019, Universidad Ricardo Palma, Perú. Modelo educativo transcomplejo de seguridad ciudadana, año 2019, UBA. La familia como fuente generadora de saberes de los fenómenos sociales desde una visión transcompleja hacia la educación comunitaria, año 2019, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, San Juan de los Morros. Transcomplejidad y reforestación, año 2019, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, San Carlos. La metacognición en la educación universitaria, una visión transcompleja, ULAC, Caracas, año 2019. Los procesos de pensamiento como fundamento de la educación para la incertidumbre en la Universidad Latinoamericana, año 2019, ULAC, Caracas. Trama epistémica emergente de la nueva arquitectura científica posmoderna, año 2019,
UNIYES. Transcomplejidad, territorio, universidad y sistema productivo, año 2018, UBA. El pensamiento complejo y la transcomplejidad, visión emergente en el desarrollo de un neoenfoque epistemológico en la investigación educativa, César Torrealba, Petra Pérez, Natalí Castillo, UNER, San Juan de los Morros, año 2018. Complejidad, transdisciplinariedad y transcomplejidad, María Fonseca, año 2018, Universidad Fermín Toro, Barquisimeto. Construcción transteorética de la educación primaria para la paz, la convivencia y la seguridad ciudadana, año 2017, UBA. Transcomplejidad, punto de partida en la búsqueda de un método aceptable, año 2017, Guatemala. Una mirada desde la transcomplejidad en las ciencias naturales con la tecnología, año 2016, UPEL Caracas. Educación sexual para la formación integral del nuevo docente, año 2016, UBA. Tendencia de investigación en ciencias sociales y en las artes, la transcomplejidad, año 2015, Universidad del Zulia, Maracaibo. Reconfiguraciones conceptuales del modelo educativo universitario en ciencias de la salud, una visión transcompleja, año 2014, UBA. Transcomplejidad, educación y práctica pedagógica investigativa, año 2012, UPEL. Repensando otros modos de producción de conocimiento, año 2012, Universidad de Carabobo. Construcción de conocimientos complejos en los estudios de posgrado en el contexto de la posmodernidad, año 2012, UNEFA, Núcleo Bolívar. La investigación transcompleja en la educación universitaria, año 2012, UNER, San Juan de los Morros. Y vista de transcomplejidades, imaginario y realidades investigativas, año 2007, UPEL Barquisimeto. Ahora bien, de estas 28 investigaciones señaladas, vamos a revisar 6 de ellas. En primer lugar, tenemos que este primer caso práctico plantea como objetivo general el análisis exhaustivo de la automedicación y autoprescripción en la población adulta que acude a farmacias. Y este trabajo, esta investigación se realizó bajo el método PMIPT mencionado previamente. E indica que su diseño fue multimetódico y que lo realizó en 3 fases. Una fase cuantitativa empleando como técnica la encuesta, una encuesta de 18 ítems de opciones de respuesta múltiple a una muestra de 378 sujetos. Una fase cualitativa de entrevista a profundidad a 36 informantes, personas que se automedican con frecuencia, las cuales fueron extraídas de la fase cuantitativa. Y una fase dialéctica con 2 grupos focales transdisciplinarios de 8 y 6 profesionales de diversas áreas. En el segundo caso práctico, esta se planteó como propósito general producir una mirada transcompleja de la praxis investigativa en ciencias económicas y se apoyó en la teoría del caos y del rizoma. Su metodología fue bajo la modalidad de métodos mixtos, empleando el hermenéutico y el deductivo, con una fase cualitativa, o empleando como técnica la entrevista a profundidad, aplicada a 3 informantes clave, y una fase cuantitativa de una encuesta estandarizada de 33 enunciados a través de una escala a una muestra de 571 estudiantes. El tercer caso práctico tuvo como propósito general construir un corpus teórico de la educación comunitaria desde una visión transcompleja, fundamentándose en las teorías sociocultural, humanística, autopoética, liberadora, educativa transcompleja, de los sistemas, caos y rizoma. Utilizando el transmétodo, aplicando el método hermenéutico, el etnográfico, el descriptivo
y el análisis sociometafórico del ISCA, desarrollándose una fase de campo interpretativo aplicando las técnicas de observación participante y entrevista semiestructurada a 6 familias de 2 estratos, una fase etnográfica con una observación selectiva y un diario de campo a miembros del sector en estudio no pertenecientes a la muestra, una fase de campo descriptiva donde aplicó una encuesta para determinar las características sociodemográficas y se diseñó un instrumento para medir la funcionalidad familiar aplicado a los jefes de grupos de familia, una fase de integración, de confluencia entre los resultados y hallazgos a través de la técnica de la triangulación y una fase constructiva de teorización. El cuarto caso práctico tuvo como propósito general generar un modelo educativo transcomplejo de seguridad ciudadana, apoyándose en teoría educativa, teoría de la personalidad, teoría de control social, teoría de los valores y teoría de los derechos humanos. Es decir, que una confluencia de teorías de distintas disciplinas. En la metodología empleó los multimétodos, utilizando el método analítico, el método hermenéutico y el método fenomenológico, desarrollando una fase analítica explicativa a través del análisis de estadística, una fase reflexiva interrelacional a través del análisis de contenido, una fase dialéctica interpretativa a través de la aplicación de una entrevista a 3 actores socioeducativos y una fase integrativa a través de la técnica de la triangulación. El quinto caso práctico tuvo como propósito generar una construcción teórica acerca de la investigación en ciencias de la salud desde una perspectiva transcompleja, fundamentándose en las teorías del modelo praxeológico, paradigma de la complejidad y convergencia tecnológica, aplicando el enfoque integrador transcomplejo como método cuantitativo el explicativo y como método cualitativo la etnografía, desarrollando una fase cuantitativa con un cuestionario de 52 ítems tipo escala con 4 alternativas, aplicado a 105 estudiantes, una fase cualitativa con una entrevista a profundidad a 6 docentes y una fase integrativa, triangulación concurrente y teorización. El sexto caso tuvo como propósito general generar un modelo teórico transcomplejo del sistema popular de protección para la paz, apoyándose en la teoría transcompleja de los sistemas sociales, sistemas adaptativos complejos, igualdad compleja, derechos fundamentales y de los valores, empleando como metodología el transmétodo, aplicando el método analítico, hermenéutico, fenomenológico, sistematización de experiencias y teoría fundamentada, desarrollando una fase analítica explicativa en donde la técnica fue un análisis descriptivo de la estadística descriptiva de los casos de COVID-19. Una fase reflexiva interrelacional de análisis contenido a través de una matriz de análisis de los referentes epistémicos, teóricos y legales. Una fase dialéctica interpretativa en donde se desarrolló una entrevista a los actores sociosecuritarios. Y una fase integrativa constructiva aplicando las técnicas de la triangulación y la teorización. Finalizo esta ponencia señalando que el enfoque integrador transcomplejo es una propuesta investigativa en construcción que va tomando cada día más fuerza mediante la praxis. Quedo atenta a sus comentarios e interrogantes.